Los tres pequeños gritaron al mismo tiempo. Ante ellos, el suelo se abrió en un violento desgarro, y del fondo de aquel abismo surgió un mar vivo de llamas. Allí, millones de almas humanas ardían, traslúcidas como brasas oscuras, suspendidas en el fuego, retorciéndose y aullando de dolor sin fin. Los gritos fueron ensordecedores. Los cuerpos se retorcieron como si los estuvieran arrancando de sí mismos. Entre ellos, demonios horribles, con formas animales y repulsivas, negros y bronceados como carbones encendidos, arrastraban las almas a las profundidades. Lucia sintió que iba a morir en ese momento. Jacinta cayó al suelo, temblando y sollozando. Francisco palideció como la cera, incapaz de pronunciar palabra. Acababan de contemplar el infierno. Y junto a ellos, la Madre de Dios habló con voz suave y triste: «¿Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón». Era el 13 de julio de 1917. El mundo sangraba en la Primera Guerra Mundial. Más de 1 millón de hombres habían muerto ya en las trincheras, ahogados en el barro, envenenados por los gases, despedazados por las ametralladoras. Rusia estaba al borde de una revolución que traería al mundo el régimen más ateo de la historia, responsable de la muerte de millones y de la implacable persecución a la Iglesia. En Portugal, la República Masónica expulsó a las órdenes religiosas, prohibió la enseñanza católica en las escuelas y ejecutó a sacerdotes. El ateísmo militante avanzaba como una plaga, y fue en ese oscuro escenario que Dios escogió a 3 niños pobres y analfabetos para recibir mensajes que cambiarían el destino de naciones enteras. Lucia dos Santos tenía 10 años. Era seria, decidida, acostumbrada al duro trabajo de pastorear ovejas bajo el despiadado sol de la montaña. Sus primos, Francisco y Jacinta Marto, tenían 9 y 7 años. Francisco era contemplativo, casi siempre silencioso, con una madurez espiritual impresionante. No escuchó las palabras de Nuestra Señora, solo la vio, y eso le bastó. Jacinta, la menor, tenía el corazón ardiente. Después de la visión del infierno, ya no podía dormir sin llorar, repitiendo una y otra vez: «Pobres pecadores. Si oraran, no irían allí». Los 3 niños llevaron una vida de extrema sencillez. Rezaron el rosario, cuidaron las ovejas, obedecieron a sus padres. No sabían leer ni escribir, pero conocían a Dios con una intimidad que pocos teólogos logran. Desde mayo de ese año, una mujer vestida con una luz más brillante que el sol se les apareció sobre un pequeño roble en Cova da Iria. Se presentó como Nuestra Señora del Rosario. Les pidió que regresaran allí el día 13 de cada mes y prometió un gran milagro en octubre, para que todos creyeran. Los niños obedecieron, incluso ante el ridículo y la violencia. Fueron detenidos por el administrador local, que los encerró en una celda con delincuentes y los amenazó con hervirlos vivos en aceite si no revelaban sus secretos. Prefirieron morir. Jacinta, de solo 7 años, le dijo al carcelero: «Nos pueden matar, pero no les diremos lo que nos dijo Nuestra Señora». Fueron liberados, pero la persecución continuó. Incluso sus propias familias lo dudaban. Los párrocos sospecharon que era obra del diablo, pero se mantuvieron firmes, porque lo que habían visto y oído era demasiado sagrado para ser traicionado. Fue en la tercera aparición, en julio, cuando se produjo la visión del infierno. Nuestra Señora abrió las manos y de ellas salió una luz que penetró la tierra como una espada. Por un momento que pareció una eternidad, los niños vieron lo que pocos seres humanos han presenciado y vivido para contar: la realidad del infierno. No era una alegoría ni un símbolo piadoso. Era un lugar real, donde almas reales, creadas a imagen de Dios, sufrieron por toda la eternidad porque eligieron vivir y morir separados de Él. Décadas más tarde, Lucia describiría: «Los demonios tenían formas horribles y repugnantes de animales aterradores y desconocidos, pero transparentes como brasas negras ardiendo. Las almas parecían brasas negras y traslúcidas, flotando en el fuego sin nunca consumirse del todo. El sufrimiento era eterno. No había esperanza. No había salida. No había fin». Incluso escribiría: «Si Nuestra Señora no hubiera prometido llevarnos al cielo, creo que habríamos muerto de miedo y terror». Pero la Virgen María no mostró esa visión para asustarlos sin propósito. Lo reveló porque quería salvarlos y salvar al mundo entero.
Después de la visión vino el primer secreto: la guerra que devastaba Europa estaba llegando a su fin. Pero si los hombres no dejaban de ofender a Dios, en el próximo pontificado comenzaría una guerra aún peor. Y habría una señal. Una noche iluminada por una luz desconocida sería una advertencia de que Dios estaba a punto de castigar al mundo por sus crímenes. Nuestra Señora no habló en vano. La noche del 25 al 26 de enero de 1938, el cielo de toda Europa se iluminó con una aurora boreal tan intensa que miles de personas pensaron que se trataba de un incendio. Los periódicos informaron del fenómeno. Lucia, ya religiosa, reconoció inmediatamente el signo. Escribió al obispo: Dios castigará al mundo por sus crímenes mediante la guerra, el hambre y la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Menos de 2 meses después, Hitler invadió Austria. Estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial. El segundo secreto era aún más grave. Nuestra Señora habló de Rusia. Dijo que ese país difundiría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecución a la Iglesia. Sus naciones serían aniquiladas. La fe sería atacada como nunca antes en la historia. Millones de almas serían arrastradas al infierno por la seducción del materialismo ateo. Y aquí es necesario comprender la profundidad profética de estas palabras. En julio de 1917, Rusia todavía era un imperio cristiano ortodoxo. El régimen comunista recién tomaría el poder en octubre de ese año, 4 meses después de su aparición. 3 niños analfabetos no tenían forma de saber lo que se avecinaba, pero Nuestra Señora lo sabía y advirtió. Lo que siguió fue el mayor baño de sangre en la historia de la humanidad. Stalin mató a 20 millones de personas. Mao Zedong, influenciado por el marxismo soviético, mató a 70 millones. Pol Pot, en Camboya, exterminó a 1/3 de la población del país. En la Unión Soviética, 40.000 iglesias fueron destruidas o convertidas en almacenes y prisiones. 200.000 sacerdotes, monjas y obispos fueron ejecutados o enviados a los gulags. Millones de católicos y ortodoxos fueron martirizados solo por profesar la fe en Cristo. Los niños fueron adoctrinados desde su nacimiento para negar a Dios. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Rusia difundió sus errores exactamente como Nuestra Señora lo había predicho. Y el mundo pagó el precio. Pero, y aquí la voz de la Virgen María se llenó de esperanza, había una solución. Si el Papa, unido a todos los obispos del mundo, consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón, ese país se convertiría y el mundo tendría paz. De lo contrario, los errores se extenderían, las naciones serían aniquiladas y el Santo Padre sufriría mucho. Lucia, sin embargo, llevaría este mensaje por el resto de su vida. Lucia dedicó toda su vida a rogar al Papa que realizara la consagración. El Papa Pío XI vaciló. Pío XII hizo una consagración, pero sin mencionar explícitamente a Rusia. Pablo VI renovó el acta, pero sin la unión de todos los obispos. Finalmente, en 1984, Juan Pablo II, el mismo Papa que sobrevivió al ataque del 13 de mayo de 1981, llevó a cabo la solemne consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, en comunión con obispos de todo el mundo. 5 años después, en 1989, cayó el muro de Berlín. La Unión Soviética comenzó a desmoronarse. En 1991, el régimen comunista llegó a su fin. Rusia ha vuelto a permitir el culto público. Se reabrieron las iglesias. Los sacerdotes pudieron celebrar misa libremente. Nuestra Señora cumplió su promesa. Y luego vino el tercer secreto. Lucia lo escribió en 1944, por orden del obispo, pero no sería revelado hasta el año 2000. Durante décadas, el Vaticano mantuvo el sobresellado. Las especulaciones se multiplicaron. Algunos decían que contenía profecías sobre el fin del mundo. Otros, que hablaban de una apostasía dentro de la Iglesia. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger lo leyó públicamente el 13 de mayo de 2000, el mundo descubrió una visión aterradora. Lucía vio un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Las llamas parecían a punto de incendiar el mundo, pero se extinguieron al tocar el esplendor que Nuestra Señora irradiaba desde su mano derecha. El ángel gritó a gran voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Entonces, la vidente vio a un obispo vestido de blanco, el Papa, subiendo una montaña escarpada,
en cuya cima había una cruz rústica hecha de troncos. Cruzó una ciudad en ruinas, temblando, vacilando de dolor, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Al llegar a la cumbre, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon balas y flechas. Otros obispos, sacerdotes, religiosos y laicos fueron martirizados de la misma manera. Los ángeles recogían la sangre de los mártires en regaderas de cristal, y con ella, regaban las almas que se acercaban a Dios. Juan Pablo II, cuando leyó esta visión después del atentado de 1981, se reconoció en ella. Fue fusilado en la plaza de San Pedro, exactamente el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición en Fátima. La bala atravesó su abdomen, pasó a milímetros de la aorta y debería haberlo matado instantáneamente, pero no fue así. Una mano materna, según él mismo afirmó, desvió la trayectoria del proyectil. Sobrevivió y le incrustaron la bala en la corona de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, en señal de agradecimiento. Pero el tercer secreto no se limitó a ese ataque. Hablaba del martirio de la Iglesia en el siglo XX y más allá. Millones de cristianos fueron asesinados por su fe, más mártires en ese siglo que en todos los anteriores juntos. La visión también describía la ciudad en ruinas, el Papa vacilante, las almas muertas a lo largo del camino. Habló de una iglesia perseguida, atacada por fuera y por dentro, pero que sigue subiendo la montaña hacia la cruz, porque el destino de la iglesia no es el consuelo, sino el martirio, no la gloria terrenal, sino la cruz. Y solo a través de la cruz viene la resurrección. Francisco, Jacinta y Lucia lo entendieron profundamente. Francisco, antes de morir a los 11 años, pasó días enteros en adoración al Santísimo Sacramento, diciendo que quería consolar a Jesús, entristecido por los pecados del mundo. Jacinta, antes de fallecer a los 10 años, ofreció todos sus sufrimientos, la fiebre altísima, la herida supurante en el pecho, la soledad en el hospital, lejos de su madre, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Ella dijo: sufro por el amor de Jesús, para consolar el Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Lucía vivió hasta los 97 años, convirtiéndose en carmelita descalza. Guardó los secretos con absoluta fidelidad, viviendo escondida del mundo, en oración y penitencia. Y repitió hasta el final de sus días: Rusia se convertirá, pero antes muchas almas irán al infierno. Por eso, rezad el rosario todos los días. Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre la eternidad, compártelas. Así, ayudará a difundir las verdades de nuestra fe y las obras que revelan la misericordia de Dios. Los 3 secretos de Fátima cambiaron el mundo porque revelaron verdades eternas en el momento en que la humanidad más necesitaba escucharlas. Demostraron que el infierno es real, que la historia no se rige por el azar, sino por la divina providencia, que Dios advierte antes de castigar porque es Padre y quiere dar a sus hijos la oportunidad de arrepentirse. Revelaron que la Iglesia sufre, pero no es vencida, que la sangre de los mártires irriga la fe de las generaciones futuras. Nuestra Señora no pidió cosas imposibles. Pidió oración, penitencia y consagración. Pidió el rosario diario. Pidió sacrificios por la conversión de los pecadores. Y prometió que quien se consagrara a su Inmaculado Corazón nunca se perdería. Los 3 hijos de Fátima vieron lo que pocos vieron y vivieron de acuerdo con lo que vieron. Que nos despierte el miedo de esos niños que se enfrentan al infierno. Que el ejemplo de Francisco, Jacinta y Lucia nos inspire a vivir cada día en estado de gracia. Y que el Inmaculado Corazón de María sea nuestro refugio seguro hoy, en la hora de nuestra muerte y en el día del juicio.